Bueno, y otro de los ámbitos, ¿no?, en donde está ajustando el gobierno nacional tiene que ver con esto. Bueno, es parte de la salud, pero el programa de VIH y la asistencia para las personas que padecen esa enfermedad. Ahora el gobierno recortó unos 800 millones de pesos y quienes saben, los especialistas, alertan por algo que también está pasando en la salud en general, ¿no?, que tiene que ver con los pacientes que llegan ya con complicaciones importantes y que derivan en, por ejemplo, una terapia intermedia, terapia intensiva. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo sin consumir los medicamentos que tienen que consumir. Bueno, a partir de esto, la posibilidad de un brote de tuberculosis, de hepatitis, ¿no?, de una cantidad de enfermedades que seguramente, una vez que ya se originan, y para pacientes que ya tienen VIH, bueno, la complicación después es mucho más grande y el gasto en salud, esto también hay que tenerlo en cuenta, también es mucho más grande. Estamos ya en contacto con Leandro Can, el director de la Fundación Huésped, para hacerle algunas preguntas respecto de esto y qué es lo que puede pasar. Leandro, gracias por hablar con nosotros aquí en El Diario. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, preguntaba yo qué es lo que puede suceder, ¿no?, a partir de este recorte importante y en qué áreas, si nos podés contar algo más de en qué áreas se va a dar, ¿no? Bueno, el lunes amanecimos todos con la decisión administrativa 20 del año 26 del Poder Ejecutivo, que recorta del presupuesto nacional cerca del promedio del 2%. Esto afecta a algunas áreas, entre ellas al Ministerio de Salud, con recortes en diferentes cuestiones, el INCUCAI, prevención y tratamiento de cáncer, medicamentos, etcétera, y puntualmente en los tres programas que nosotros más seguimos desde Fundación Huésped, que es el programa de VIH, un recorte de 800 millones, Sí. programa de vacunas, recorte 500 millones, programa de salud sexual y reproductiva, 900 millones. No sabemos todavía cómo este recorte afecta en lo que prevé el Ministerio de Salud, lo que son las metas físicas del presupuesto. Es decir, el presupuesto siempre tiene dos partes: la parte de la plata y la parte de qué se hace con esa plata. Es decir, el presupuesto de vacunas es de 100, bueno, para comprar X cantidad de dosis de vacunas. Esas son las metas físicas. Nosotros, hacia fines del año pasado, no sé si recordarán, pero llamamos la atención que había metafísicas, sobre todo en lo que tiene que ver con el programa de VIH, infección de transmisión sexual, hepatitis virales, que nos llamaban la atención porque requerían mayor explicación de por qué estaban bajando algunos de los números que, digamos, de las metas justamente. Claro. Tenía el presupuesto anterior, inclusive el presupuesto no aprobado para el año 2025. Obviamente no obtuvimos respuesta del Ministerio de Salud y este nuevo recorte no hace más que llover sobre mojado, ¿no? Sí. No tenemos todavía esa apertura en la información pública sobre de qué manera piensa recortar el Ministerio de Salud estos fondos, pero claramente no va a mejorar la salud de la población con esto, ¿no? Claro. Leandro, a ver, muy clara tu explicación. Uno podría inferir de este razonamiento que lo más probable es que si se baja el monto en términos presupuestarios asignado a un determinado programa, lo que venga luego sea un recorte en términos de las proyecciones físicas, ¿no? Esto era lo que vos estabas marcando. Te quiero preguntar a propósito de los últimos meses, de los últimos años, digo, ¿cuál ha sido el recorrido que ha tenido la Fundación en términos de los programas y si el gobierno viene llevando adelante un recorte y este es uno nuevo que se está sumando? Sí, nosotros lo que venimos advirtiendo desde hace un tiempo, en estos tres programas que yo les mencionaba hay leyes nacionales que hacen del Estado Nacional el garante de la provisión de estos insumos, vacunas, medicamentos, preservativos, kits para el testeo de VIH, reactivos de carga viral, antirretrovirales, métodos anticonceptivos, porque habrán escuchado muchas veces que el Ministerio de Salud de la Nación plantea que en realidad es un tema de las provincias la salud, ¿no? Como si el hecho de nacer en una u otra provincia fuera un determinante para el acceso, y el Ministerio de Salud no tuviera un rol rector necesario para mejorar justamente una articulación en un sistema de salud históricamente complejo, que antecede por mucho a esta gestión, esta fragmentación que siempre hablamos. O sea, digamos, la audiencia podrá haber escuchado la fragmentación,
más que escuchado, sufrido y vivido entre nación, provincia, municipios, sistema de cobertura pública exclusiva, obras sociales, prepagas. Entonces, todo ese berenjenal que sin duda requiere reflexión, pensarlo mejor, articular, mejorar justamente la forma en la que dialogan estos subsistemas, etcétera. Nada de esto está puesto, digamos, se resuelve con estas medidas, sino que se agrava esta situación. Lo que vemos ahí nos preocupa, ya nos preocupaba el año pasado y así lo hemos expresado, es una baja en la cantidad de preservativos que el Ministerio de Salud planteaba comprar para este año, una baja en la cantidad de kits de reactivos para el testeo de VIH y hepatitis, una baja en la cantidad de tratamientos para VIH totales, porque además se elimina una línea presupuestaria para el acceso a la profilaxis preexposición y a la profilaxis posexposición, que se supone que quedan integrados en el tratamiento con medicamentos, pero los números no terminan de cerrar ahí. Entonces, todavía hay un stock, no estamos con faltantes, es importante en este sentido no alarmar a las personas que tienen que retirar la medicación, pero evidentemente estas restricciones empiezan a verse. Lo vimos ahora con las vacunas. El Ministerio de Salud expresa que por la guerra en Medio Oriente hay una demora en la cadena de entrega, seguramente la hay, pero el problema es que además se compró tarde las vacunas de la gripe. Sabemos desde diciembre que van a llegar más tarde y todavía no había estallado el conflicto en Irán y toda esta nueva ola del conflicto en Medio Oriente. Entonces, además de las cuestiones presupuestarias y de cómo pensamos el acceso a la salud de la población y de qué manera justamente se integran mejor estos subsistemas, como antes les contaba, lo único que vemos es una especie de sálvese quien pueda, donde también las provincias muchas veces por acción u omisión aceptan esta regla de juego y sobre eso me parece que es importante discutir, porque no podemos aceptar mansamente que el hecho de nacer en una u otra provincia genere tantas inequidades en el acceso a la salud, cuando, repito, hay leyes nacionales que obligan al Estado Nacional a ser el garante de este acceso, ¿no? Leandro, yo recuerdo que hace un tiempo, no hace mucho, ya en el gobierno de Milei, hablábamos de lo que sucede con los jóvenes, los adolescentes, ¿no? El poco conocimiento que tienen, a diferencia tal vez de nosotros, ya los mayores, que convivimos con lo que fue la aparición del VIH y que de hecho tuvo mucha repercusión mundial por lo desconocido, ¿no? O hay películas que hablan del tema. Y a raíz de esto los jóvenes no usaban preservativo, habían dejado de usar. Digo esto para destacar un poco la importancia de las campañas, entiendo que ese también es un punto fundamental, y preguntarte también, para que quienes no lo sepan lo escuchen, qué tan importante es la medicación que debe recibir una persona con VIH y cuál es la calidad de vida a la que puede acceder. Bueno, de la primera parte de la pregunta es importante destacar que la caída en el uso de preservativo es un fenómeno mundial, que no se explica por las políticas, digamos, no es de Argentina y no es exclusivo por las políticas del gobierno. Sin duda, el hecho de que no haya preservativos disponibilizados en 2025, no se distribuyeron, creo que se distribuyeron 832 unidades de preservativos de parte del Ministerio de Salud de la Nación, o sea, nada. Que no haya educación sexual integral, que no haya campañas, no colabora a un fenómeno que excede la situación política concreta, pero a lo que tenemos que hacerle frente, porque el crecimiento en los diagnósticos de sífilis es sumamente preocupante a nivel nacional, y de vuelta, esa gente que enferma de cuestiones que podrían no enfermar, tiene que faltar el trabajo, es menos productiva, digamos, ¿no? Si quieren discutir de dinero, discutamos de dinero, no es costo efectivo. En segundo lugar, esto aplicado a las personas que viven con VIH es una cuestión de vida o muerte. Es decir, el VIH no bajó en
agenda pública y las personas que conocemos, personas con VIH, y las vemos bien saludables, con una expectativa de vida similar a la de las personas que no tienen VIH, no es porque el virus se volvió bueno, porque un día dijo, bueno, voy a dejar de atacar el sistema inmunológico, sí, y no, entonces no van a ingresar las infecciones oportunistas y las personas van a enfermar y morir. Es porque los antivirales, que por suerte tenemos muchos, muy buenos, muy efectivos, cada vez más, con nuevas formulaciones que vienen ahora en inyectables de larga duración, evitan la replicación del virus. Entonces, para que esto pase, las personas con VIH tienen que ser lo que llamamos adherentes al tratamiento, es decir, tomarlo por ahora todos los días hasta que estos tratamientos de larga duración se instalen un poco más, y el hecho de eventualmente no poder acceder a esa medicación más tarde o más temprano va a generar, por un lado, un rebote en la carga viral, una caída en la célula CD4 y por ende la posibilidad de empezar a enfermar de estas infecciones oportunistas, pero además puede empezar a generar mutaciones que hagan que sean las personas resistentes a estos medicamentos que hasta el momento en que podían tomarlos les hacían bien. Entonces, cuando retomen y cantidad de meses después, quizás esos medicamentos ya hay que reemplazarlos por algunos más complejos, más caros. Insisto, por suerte tenemos una gran batería de medicamentos con VIH, pero no es opción para las personas que viven con VIH y quieren cuidar su salud no tomar los medicamentos, no poder acceder a los medicamentos. Es importante lo que está señalando porque lo que queda claro es que acá hay una especie de sentencia, ¿no? Digo, cuando hay un Estado nacional que no está cumpliendo con leyes que obviamente rigen la obligación en términos de lo que tiene que garantizar el propio Estado. Entiendo que lo que vos estás proponiendo es, bueno, se supone que el gobierno nacional piensa que son los gobiernos provinciales los que se van a hacer cargo de eso. La pregunta que quiero hacerte es, ¿están en condiciones los gobiernos provinciales de salir a reemplazar, entre comillas, al gobierno nacional en esto? ¿O lo que estamos viendo, de nuevo, como pasa con el sistema universitario, como pasa con el sector de la discapacidad, es que hay una ley que ha sido, en este caso, sancionada por el Congreso, que el gobierno no cumple y que si el gobierno no la cumple, es difícil que la cumpla el resto? Digo, ¿en qué situación estamos? No solo no es... Quiero empezar, perdón, por el final. Yo no aseveraría que el gobierno nacional no está cumpliendo la ley de VIH. Obviamente con muchísimas falencias, sin campañas, con esto de las metafísicas insuficientes, pero hoy no hay una persona en Argentina con cobertura pública exclusiva que no pueda acceder a la medicación para VIH. En ese sentido me parece es importante, sobre todo, llevar tranquilidad a las casi 120.000 personas que acceden a los tratamientos por los distintos sistemas en Argentina. Hay un montón de dificultades. El año pasado tuvimos muchísimos consultas que acompañamos y pudimos resolver desde Fundación Huésped de IOSFA, de lo que era en ese momento la obra social de Fuerzas Armadas y Personal de Seguridad, hoy separadas, también de algunas obras sociales nacionales por algunas cuestiones o burocráticas o financieras, pero en la generalidad, y todavía hay stock del Ministerio de Salud para estos tratamientos. Lo que nosotros vemos es que se va deteriorando esto. Y ahora sí, respondiendo, Julián, tu pregunta específica, no solo no pueden, sino que no deben. Y acá es importante esto. No podemos, insisto, mansamente decir, bueno, listo, hasta hay una ley que obliga al Estado Nacional a hacer esto, dice que lo hagamos las provincias, bueno, vamos a resolverlo. Porque lo que va a pasar es que algunas provincias con más fondos van a poder ir resolviéndolo, y de hecho lo están haciendo en situaciones de urgencia. Sabemos que Ciudad de Buenos Aires, que Córdoba, que Provincia de Buenos Aires, por citar solo tres, han comprado reactivos y test diagnósticos, etcétera, que le correspondería a la nación. Pero a nivel de los tratamientos, además, es una cuestión de costo-efectividad. El mejor comprador de todo el sistema de salud. VIH tiene mucho para que otras patologías se copien o se aprenda de una política de Estado de tantos años, donde comparado con las obras sociales nacionales, comparado con las prepagas, comparado con el PAMI, el mejor comprador de todo el sistema es el Ministerio de Salud de la Nación. Leandro. Entonces, hay que ir hacia una integración del sistema, no hacia desintegrarlo aún más. Perfecto. Sí, nos quedamos sin tiempo, pero es muy interesante todo lo que estabas contando. Gracias por haber hablado con nosotros en el diario. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.